Buenos días. Los integrantes de nuestro grupo son Alexis Vargas, Camila Gaete, Javier Danilo, Matías Soto, Michel Pérez y Franco Marcoleta, quien les habla. Bueno, como introducción, en este video vamos a informar sobre la enfermedad de Anta, la cual es una enfermedad viral zoonótica transmitida por roedores. ¿Qué significa enfermedad zoonótica? Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmisibles naturalmente desde animales al ser humano. Gracias a esta capacidad infecciosa es importante un correcto control de la enfermedad para poder mantener la salud pública intacta. El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad infecciosa caracterizada por síntomas similares a la influenza, que puede avanzar rápidamente hacia problemas respiratorios que podrían poner en riesgo la vida. Debido a esto, es muy importante un buen plan de prevención y control, ya que las opciones de tratamiento son limitadas. Pero esto lo veremos más adelante en la presentación. Entonces, ¿está presente el hantavirus en Chile? Bueno, la confirmación de la circulación de hantavirus en las poblaciones de roedores silvestres de Chile fue confirmada en el año 1995, a través de la identificación del primer caso humano del síndrome pulmonar por hantavirus, en la 10ª región de Chile, lo que desencadenó un amplio sistema de control y prevención de esta enfermedad. Considerando que los roedores son los mamíferos que presentan el mayor número de especies, se encuentran presentes en prácticamente todos los hábitats, tienen una gran capacidad reproductiva y de adaptación, por lo que su presencia constituye un factor ambiental de riesgo para la presentación de casos positivos de Anta. En esta perspectiva y conocimiento de la epidemiología del virus, la naturaleza resulta de trascendental importancia para la adopción de medidas de prevención y control. Bueno, la evidencia de que los roedores silvestres son reservorios del hantavirus en la naturaleza y la amplia distribución que tienen en todos los hábitats supone que estamos frente a una enfermedad que potencialmente se expresará en cualquier lugar donde los roedores silvestres existan. En las últimas 2 décadas, la expansión geográfica y demográfica de la especie humana ha originado nuevos y crecientes contactos con los animales silvestres y sus ambientes naturales. No es extraño entonces la aparición de las llamadas enfermedades infecciosas emergentes. Los hantavirus son un grupo de virus ARN que, debido a sus características morfológicas, genómicas y proteicas, están integrados en la familia Bunyaviridae. Al microscopio electrónico muestran una morfología esférica u oval, con un diámetro medio que varía entre 90 y 120 nanómetros. Estructuralmente, son virus envueltos y exhiben en su superficie proyecciones compuestas por 2 glucoproteínas. Su genoma está constituido por una molécula de ARN monocatenario con polaridad negativa. Su reservorio natural es el ratón de cola larga. Patogenia. ¿Qué sucede a nivel fisiológico cuando estás infectado con el virus Anta? El virus infecta las células de la mucosa respiratoria, que es la principal vía de ingreso, y después pasa al torrente sanguíneo. Las células del endotelio vascular constituyen el blanco fundamental del virus y producen allí una alteración funcional de los receptores que interactúan con el hantavirus. Son las integrinas beta 3 presentes en las células endoteliales, plaquetas y macrófagos. Las integrinas beta 3 son importantes en la regulación de la permeabilidad vascular y en la función plaquetaria. La interacción hantavirus-integrinas sería fundamental en la patogénesis. El virus se reproduce en el citoplasma sin destruir las células, pero provoca una gran liberación de citoquinas. Por lo tanto, la alteración de la permeabilidad vascular sería mediada por citoquinas y no tanto secundaria a la citopatología viral. Participan moléculas de adhesión, linfocitos CD4, CD8, etc. Por lo tanto, se produce viremia y una extensa replicación viral. Luego, se induce filtración de plasma. Las células endoteliales se abren, pero no se pierden. Es un efecto transitorio. Y por último, ocurre shock clínico y hemorragia con mortalidad variable. Después de la exposición, ocurre un periodo de incubación difícil de precisar, pero que puede durar entre 2 a 45 días en la fase prodrómica. Ocurre la viremia y los niveles de antígenos son tan elevados como los que podemos encontrar en el SIDA y en la hepatitis C. Sin embargo, aislar el virus de los humanos es muy difícil. El virus se replica en el endotelio pulmonar, cardíaco y renal, sin ocasionar destrucción celular. Los antígenos virales se encuentran además en las células de Kupffer, dendríticas, esplénicas, macrófagos alveolares e incluso en el sistema nervioso central. A diferencia del roedor, el ser humano genera una intensa reacción inmunológica, desarrolla anticuerpos capaces de neutralizar el virus y, por otra parte, una reacción mediada por linfocitos T con liberación de citoquinas, monoquinas, factor agregante plaquetario y factor de necrosis tumoral, asociada con la aparición de edema pulmonar agudo y depresión miocárdica. Durante la fase prodrómica ocurre
Citopenia precoz por daño viral o directo, secundaria a la alteración del epitelio. Durante la fase cardiopulmonar ocurre una intensa alteración de la permeabilidad capilar con extravasación de líquido desde el espacio intravascular al extravascular, especialmente al territorio alveolar, pulmonar, hipotensión y hemoconcentración. La presencia de inmunoblastos en el frotis sanguíneos predice la aparición de edema pulmonar. Histológicamente, en el pulmón se observa edema alveolar con membranas hialinas focales y escasas infiltrado mononuclear discreto y casi ausencia de polimorfonucleares. El virus se encuentra dentro de las células endoteliales intactas y ocasionalmente en macrófagos. En el espacio alveolar, el 50% de los casos se agrega depresión de la función miocárdica, en ausencia de necrosis o inflamación. Patología. El hantavirus puede generar dos enfermedades, las cuales son fiebre hemorrágica con síndrome renal y síndrome cardiopulmonar por hantavirus, la cual es una enfermedad generada por la evolución en pacientes que presentaron fiebre hemorrágica. En el siguiente mapa se puede ver la presencia de cada una de estas, siendo fiebre hemorrágica con síndrome renal FHSR o HFRS y síndrome cardiopulmonar por hantavirus siendo HCPS. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus tiene mucha similitud con una gripe. Este tiene una gran variedad de síntomas, por lo que estos generan un llamado de emergencia en caso de presentar 1. Fiebre. 2. Dolores musculares de manera general. 3. Náuseas y o vómitos acompañados de dolores abdominales. Cefalea, dolor de cabeza, una tos seca y dolores lumbares. 5. Enrojecimiento de los ojos. 6. Dolor en faringe, mareos y dolor de articulaciones. Tras todos los síntomas antes mencionados, se puede generar que dentro de las primeras horas se puede generar un edema a nivel pulmonar. En varias necropsias de pacientes fallecidos por hantavirus, se puede apreciar edemas de entre 100 ml hasta 1600 ml. Estos también presentan una hepatoesplenomegalia, aumentos en el tamaño del vaso y hígado. Fiebre hemorrágica con síndrome renal es una evolución de la infección por hantavirus, la cual presenta una alta letalidad, lo cual se informa con un pronóstico reservado y tiene un periodo de incubación de 3 semanas. Esta presenta las siguientes fases. Primera fase, fase de fiebre. Segunda fase, fase de shock y disminución de la producción de orina. En esta fase existe una alta posibilidad de que el portador llegue a fallecer. Se podría decir que esta fase es el momento culmine de la enfermedad. En caso de sobrevivir a esta fase, pasaríamos a la fase 3, que sería fase de poliuria, que se genera una liberación de orina en grandes cantidades, por lo que se debe controlar la hidratación del paciente. Cuarta fase, que sería la fase de convalescencia, y en esta fase se puede determinar que el paciente ya salió de riesgo. Diagnóstico. Frente a la sospecha clínico-epidemiológica de infección aguda por hantavirus, es necesario recurrir al diagnóstico específico realizado por el laboratorio que certifique o descarte la infección. Se puede detectar la presencia de virus tanto en sangre como en muestras de diferentes órganos, así como en secreciones, orina y deposición del roedor infectado. Dentro de estas diferentes técnicas y métodos están las pruebas serológicas. Es la manera más cotidiana de realizar el diagnóstico de infección aguda. Esta mediante la detección de IgM específica anti-hantavirus. Para la detección de IgM se prefiere la utilización de ensayos tipo ELISA de captura, por ser altamente sensibles y específicos. Al momento de plantearse la sospecha de infección, la mayoría de los pacientes ya presentan respuesta de IgM, o bien esta se desarrolla a los pocos días después. Este diagnóstico precoz por IgM puede ser acompañado por la detección de IgG. La aparición de IgG específica ocurre pocos días después de la aparición de IgM. Otro es la detección viral. Bajo ciertas circunstancias no es posible realizar el descarte o comprobación serológica de infección por hantavirus, ya sea por no disponer de la muestra apropiada o bien por estar frente a un paciente seronegativo, que ha evolucionado rápidamente con resultado de muerte, en el cual podemos sospechar que la respuesta inmune humoral no se ha establecido aún. La opción es el diagnóstico directo, ya sea mediante la detección de genoma viral, de proteínas virales, antígenos o del virus propiamente tal. Otros son los ácidos nucleicos. Una alternativa posible es la detección del ácido ribonucleico viral ARN, ya sea en muestras de sangre u otros tejidos obtenidos en la autopsia, como pulmón, hígado, riñón o vaso, utilizando la tecnología transcriptasa reversa reacción de polimerasa en cadena TR-RPC. Esta metodología es altamente sensible y específica para la detección de ácidos nucleicos virales, tanto en tejidos como en sangre u otros fluidos de pacientes con infección aguda por hantavirus. En este tipo de muestra se realiza la extracción del contenido total de ARN. Con este material ultra puro se realiza la prueba de TR-RPC, que consiste en la transcripción reversa TR, específica del ARN blanco a KDN, y luego la amplificación específica de KDN mediante ciclos térmicos con la enzima ADN polimerasa. La presencia de la banda de ADN en la posición esperada según el tamaño molecular y la ausencia de ellas en los controles negativos es indicativa de la presencia del ARN de hantavirus en el tejido examinado.
Antígenos virales. Otra alternativa en uso para diagnóstico la constituye la detección de proteínas virales directamente en cortes de tejidos, mediante el uso de sueros hiperinmunes anti-antivirus y los respectivos conjugados y sus sustratos pueden visualizar los depósitos de proteínas virales, especialmente asociados a las células endoteliales en tejidos fijados en los diferentes órganos, ya sea pulmón, hígado, vaso, etc. Y aislamiento viral. Finalmente, esta es otra alternativa para la detección de antivirus, puede ser el cultivo viral o aislamiento viral en células Vero E6. Sin embargo, para fines de investigación puede ser útil para la obtención de cepas y su posterior caracterización, pero es de bajo rendimiento. Esta es una de las razones principales en que estas muestras humanas es que cuando se establece la sospecha por infección de antivirus, se toman las muestras, los pacientes ya presentan anticuerpos que neutralizan la capacidad infectiva de los viriones presentes en la muestra. Esto inhibe su adherencia a la superficie de las células del frasco del cultivo. Medidas de prevención y control contra el hantavirus. Al ser una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, es mejor y más importante prevenirla que curarla. Actualmente en Chile no existe vacunas para prevenir el hantavirus, pero existe un equipo liderado por el doctor Oliverto Sánchez de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, que realizó el hallazgo luego de 7 años de investigación. Esta vacuna pasó todas las pruebas de investigación y desarrollo para llegar al público y ahora debe pasar por pruebas de laboratorio extranjeros para ser oficialmente aceptada. Mientras tanto, debemos considerar algunas medidas para evitar el contagio, como por ejemplo, no ingresar en habitaciones o recintos que hayan permanecido cerrados por algún tiempo sin antes ventilarlos durante al menos 30 minutos. Limpiar las zonas de alojamiento, oficina, baños y comederos con agua con cloro de uso doméstico. Sellar con planchas de lata pegadas y clavadas con cemento u otro material firme las aberturas que tengan un diámetro igual o mayor a medio centímetro. Así evitamos que ingresen los roedores. Guardar la basura en recipientes con tapa. Si no hay recolección de basura, enterrarla a 50 centímetros de profundidad y a 50 metros de la vivienda. Mantener las malezas y pastizales cortados a ras de suelo y despejado de desechos y escombros en un radio de 30 metros alrededor de las instalaciones. Y además, una de las más importantes es realizar fumigación y desratización periódica en las áreas donde se encuentran las personas. A continuación, el diagrama de la cadena epidemiológica. Bueno, el agente causal es el hantavirus, que es un virus ARN. El reservorio serían los ratones o algunos roedores. El mecanismo de transmisión es directo por aerosoles provenientes de fecas, saliva u orina. La puerta de entrada es la respiratoria, digestiva o por medio de mordidas del roedor. El huésped susceptible es el humano. Y en resumen, el ANTAD es una enfermedad zoonótica causada por un virus ARN presente en Chile, proveniente de los roedores, transmitiéndose por los aerosoles, generando un cuadro muy similar a una influenza, pero sin un tratamiento determinado ni vacuna hasta el momento. Es de pronóstico reservado y Chile ha puesto diferentes métodos de prevención y control de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.